Jacobo Grinberg. Fluir en él sin yo. Estás escuchando Lecturas para tu alma. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Capítulo 5. Fluir en él sin yo. Acerca de la experiencia resultante de la pérdida temporal del ego. Introducción. Este capítulo comienza con un poema y después prosigue con una serie de reflexiones que intentan compartir las experiencias que resultan de la pérdida temporal del yo. El término él se refiere a la realidad con mayúscula, la que el budismo define como el yo puro, diferente de la realidad ordinaria referida al mundo de los objetos. Por lo tanto, fluir en él sin yo hace referencia a la realidad del yo puro, trascendidos el ego y la realidad objetal. Fluir en él sin yo. Es el miedo a la muerte, la causa de la muerte, por no vivir en la existencia pura sin estructura, de aquel que ha dejado todo para darse entero, en cada instante renacido, al misterio del amado. En ausencia de lo conocido, clama el cuerpo por vivencia repetida, de sobra similar pero al menos familiar, que dé presencia a su autoridad. Pero cuando suelta los amarres al recuperar la fe, darse cuenta de la identidad ganada real, del tesoro, solo es en el íntimo momento cuando catapulta fue a desechar la máscara anterior. En la realidad sin mí, dejando atrás lo que quería ser, nombre, historia y pasado, la vida fresca aparece, ya no atada, libre de cárcel, cerrojo y parte. Llena entonces la visión lo que es, la imagen se ve a sí misma, perfección en todo, todo nuevo, nada conocido, excepto el saber que así es. De milagro en milagro, de la flor el encanto de respirar, luz del movimiento, el todo del sol, el infinito que se es sin identidad restringido, sin apegos a lo conocido. Recobra allí el uno, a su hijo bien amado, lo guía, florece, nada ha cambiado, solo el velo ha sido rasgado. La misma luz en todos, pero ahora sin bloqueos, en cada cual distinto enfoque de aquello que es. Antes en olvido, por temor resguardado en lo que se supone ser. Ahora herido de muerte, sin muletas de sostén, filtros de obstrucción, ni yo en amor se alumbra todo sin temor. La sabiduría es la liberación de la ignorancia para poder fluir en él sin yo. Es muy extraña la ignorancia y más compleja que la sabiduría. Esta última es simple y natural. En cambio, la ignorancia es laberíntica, repleta de curvas y callejones sin salida. Cuando alguien no posee sabiduría, habla y se confunde, camina entre ilusiones que duran poco tiempo y terminan por sumergirlo en la dispersión y el miedo. La sabiduría es contacto con lo innombrable, con lo que no puede definirse ni explicarse. Llena y no confunde, se basta a sí misma en su esplendor. Es autorrefulgente y sin final. La ignorancia es la locura, la sabiduría está más allá de la locura, la incluye y la sobrepasa. Desde la sabiduría, la ignorancia en su locura se vislumbra como abismal y oscura. La sabiduría es lo humano y amoroso, la ignorancia es cruel y egoísta. La sabiduría es abierta y permanente, la ignorancia es personal y oculta. La sabiduría es libertad e independencia, la ignorancia es esclavitud carcelaria y dependencia. El sabio es paciente y humilde, el ignorante es arrogante e incapaz de esperar. El sabio encuentra motivos para ser feliz con todo. El ignorante no se satisface con nada. Para el sabio, la naturaleza contesta y guía, pero él se sabe más allá de ella. El ignorante desprecia la vida y sus contingencias, pero es incapaz de trascenderlas. La sabiduría es dulce y tierna, la ignorancia es amarga y brusca. Liberarse es salir del yo, dejarlo atrás para fluir en él. En esta condición se cura y se es curado. Aparece la sabiduría y la ignorancia se diluye en su propio jugo. Se recupera la fe y se recobra el poder. Todo contesta y todo se vive en plenitud y con misterio. Ignorancia iluminada se llama a este estado bendito, en el cual todo es nuevo como la visión para un bebé recién nacido. Frescura en todo y silencio lleno de luz adentro. Ya no se juzga ni se acepta ser juzgado. La falta de fe es la causa de la depresión. Las preguntas no ofrecen sentido y toda respuesta se basa en la ausencia de significado. En cambio, el amor se basa en la fe, porque al igual que la fe, el amor es un darse al misterio confiando en él. Fluir en él sin yo es la fe y el amor. En este fluir, el yo que se deja atrás es el mito personal,
El tema de identidad y la identificación con cualquier estado y condición limitada. Se fluye con el conocimiento y la conciencia de que se fluye. Nada ata, nada preocupa, nada confina, y se es el flujo y el contenedor del mismo. Se es igual que todo y se es uno con todo en la hermandad repleta de caricias y familiaridad. Los juicios se abandonan y las interpretaciones teóricas nutren pero no limitan. En el fluir en él sin yo, no existe ni el pasado ni el futuro. El presente eterno se vive sin expectativas ni juicios. Todos los planes, los deseos, los anhelos se expresan ahora y aquí. Todo es vida fluyendo en él. Fluir en él sin yo implica que existe él. Si no existiera él, fluir sin yo desembocaría en el caos. Él se presenta en múltiples formas. El contacto con él es el punto de referencia desde el cual experimentar el contacto con las manifestaciones cobra sentido. En él el significado es total. Todo cobra sentido y se reconoce en él la realidad única. Única por no ser relativa, única por ser permanente, única por porvenir de uno mismo. Entonces comienzan las pruebas de lo no resuelto. Se presentan hasta que se resuelven cuando él se vuelve a reconocer en ellas. Resolver es volver a él. La misma prueba no se presenta cuando se resuelve y se repite cuando no se resuelve. En este camino, el poder se incrementa en la medida en la que ya no se aleja uno de él. No se aleja uno de él cuando él se reconoce más valioso que lo que intenta apartarnos de él. El crecimiento en él consiste en saber permanecer en él. Las pruebas de lo no resuelto surgen de lo no resuelto. Él no las envía como si estuviese separado de ellas. Lo no resuelto está en uno y aparece cuando se intenta completar un nivel. No se pasa al siguiente hasta que el previo se llena. No se avanza sin retroceso, sino hasta que todo queda resuelto. Por ello, en el camino hacia él, todo es natural y todo es como debe de ser. Fluir en él sin temor es saber que él está en todo, porque los cambios son simplemente él. Fluir en él sin yo es la magia total. Todo aparece en el instante preciso. No hay azar y no hay materia y los objetos cobran vida e inteligencia. Todo contesta y todo responde porque él se encuentra en todo. Fluir en él sin yo es recuperar la fe del ser. Él es sin fronteras de separación, juicios ni categorías. El acto y el no acto se convierten en lo mismo. El pensamiento y el silencio se vuelven lo mismo. No existe tema ni memoria. Todo es novedoso y sabio en su milagroso parecer y acontecer. Se fluye de uno en uno y no existe el otro porque todo es uno. La unidad en él requiere el abandono de toda identidad. Ser en él es simplemente ser sin definiciones o explicaciones. La fuerza está en la fe, porque el secreto del ser es la aceptación. Lo que experimentamos es parte de nuestra vida. Vivir íntegramente es aceptar que somos uno y únicos. Si lo que sentimos no se ajusta al concepto que tenemos de nosotros mismos y luchamos en contra de lo que experimentamos, perdemos nuestra unidad, nos dividimos y dejamos de ser. Aceptando todo lo que experimentamos como parte de nuestra unidad, nos recuperaremos. Pero para ello la fe es indispensable. Por ello la fuerza está en la fe y la medicina es la aceptación. Sin fe no puede haber aceptación, porque sin fe el temor de perdernos nos gana y preferimos mantener una máscara de nosotros mismos, mostrarnos a los otros y a uno mismo en apariencia y falsedad, en la idea del yo y no en su realidad. La fe no es en el futuro o en el pasado, es en el presente y su vivencia. No se tiene fe para esperar algún evento del futuro, sino para vivir en el presente con toda plenitud y atrevimiento. Tener fe es aceptar. Al aceptar nos unificamos, porque dejamos de estar divididos entre lo que somos y lo que deberíamos de ser. Allí simplemente somos y fluimos en él sin el yo restringido y parcial con el cual nos identificábamos. Fluir en él sin yo es alcanzar el ser dejando atrás la máscara, el ego de la apariencia. Comete un error aquel que se confunde y en lugar de fluir en él, al ego se apega. Él es el yo pura y el ego es lo que se cree ser en apariencia. Él no tiene límites y no depende de alguna identidad. El ego es limitado y se puede definir. La definición incluye al ego. En cambio, a él nada lo abarca porque en él está incluida toda definición, sobrepasándola. Él es el amor en sí y se conoce viviéndolo.
Él es como la luz que existe solo para quien la puede ver. A Él solo se le puede conocer desde adentro, aunque se encuentra en todo. No hay forma de hacer que un ciego vea la luz explicándole sus correlativos o sus efectos. No existe definición que permita que un sordo experimente el sonido. La luz y el sonido solo se pueden conocer experimentándolas directamente. Lo mismo sucede con Él. Él es invisible para quien sea ciego a su luz y sordo para su sonido. Pero Él no es ni la luz ni un sonido. Él no tiene forma ni color. Ninguna textura lo representa, ninguna geometría lo dibuja, ningún espacio lo confina. Para Él no existe tiempo ni espacio, y en Él la vivencia acontece en un sí mismo atemporal y aespacial. Fluir en Él es reconocer el sin final, en el cual la sensación es sin fronteras ni terminación. En Él se experimenta lo único que verdaderamente basta. Olas de cogniciones sin término y autoabastecidas bañan a quien fluye en Él. Proviene de ningún lugar reconocible, pero proviene de fuente inagotable y perpetua. Ni se busca ni se controla, únicamente aparece y llena de olas la felicidad entera, impregnan toda vivencia cuando se fluye en Él sin yo. Es un mar inagotable de frescura y novedad, vital y luminoso. No hay depresión en Él, ni vejez. Él siempre es nuevo, pero nunca conocido. Su vivencia guía, pero no es un camino para llegar a una meta. En Él el camino y la meta son uno. No se fluye en Él para llegar a Él, porque fluir en Él es estar en Él. Él no existe en un futuro, porque Él es un todo presente. A Él no se le puede dividir porque Él es uno sin partes. Vivirlo a Él es sentirlo en la máxima cercanía. Él no ocupa ningún lugar, pero el lugar desde el cual se experimenta es más cercano que la propia piel, la respiración o el aliento. Él está adentro como lo más tierno, alimentando al uno mismo en el sí mismo. Su mismidad es la de todos, pero la de ninguno. Su existencia es la del arquetipo de la existencia y su presencia, el molde de toda presencia. Él es en sí mismo más allá de cualquier sí mismo, pero sosteniendo toda mismidad, porque en Él la mismidad es autorrefulgente y completa. A Él nada lo alimenta o nutre, pero Él abastece a todo aquel que fluye en Él. La inspiración de la bondad proviene de Él, porque todo ser es su criatura e hijo. Desde Él a todo se ama, porque Él es el Padre de los sentimientos. En el fluir en Él sin yo no hay juicio, pero sí total compasión y ternura. Ni se intenta el cambio ni se controla el acto. Solo se les ve y se les acepta en total regocijo por su existencia. En Él se comprende que todo surge del misterio sin causa ni efecto, solo siendo en cada acto totalidad entera y refulgente. Él existe más allá de cualquier existencia. En Él no hay yo, pero sí ser. Solamente sin yo se le puede experimentar a Él. El yo no es un filtro para Él, un obstáculo para su vivencia, un velo para su luz. Pero para quedarse sin yo es necesario aceptar que Él, también en el yo, se encuentra y que el yo desde Él es alimentado. No se puede luchar contra el yo para quedarse sin yo. La lucha en contra del yo tiene como efecto fortalecer al yo. Quedarse sin yo es aceptarlo, a Él como origen del yo. Para poder vivir sin yo es necesario amarlo a Él como padre del yo. Para abandonar al yo primero hay que aceptarlo. El odio al yo es un alejamiento de Él. El yo es la semilla de Él y se transforma en Él cuando le sale raíz. En Él todo está incluido, cuerpo, espacio y cerebro. Fluir en Él sin yo es coincidir en deseo entre del yo y el del Él. Así enraizado, incluido el cuerpo, con el mismo deseo y en acción, se fluye en Él sin yo. Fluir en Él sin yo es actuar en el mundo, pero no ser el mundo. El yo es el tema y el mito, la referencia desde el cual se juzga y se percibe. Llegar al mito de uno mismo es darse cuenta que lo que se creía ser era una ilusión legada por la historia personal. Sobrepasar y trascender el mito personal es asomarse al misterio de la realidad sin yo. El yo se resiste a ser desechado porque su inconsciencia rige y determina la visión y lo visto. Fluir en el sin yo es unificar lo visto con lo que se ve. Allí desaparece lo externo, separado de lo interno. Se funde el sujeto con el objeto y la imagen se ve a sí misma. Fluir en él sin yo es situarse en un lugar en el cual y desde el cual la vida y la muerte se vislumbran como sinónimos. No existe deseo más que el deseo,
no existe apego a ninguna opción que dependa del estar en el mundo. Se podría vivir en otro planeta o en ninguno en este estado. Fluir en él sin yo es la total individualidad de la no individualidad. Se es uno mismo en el nivel del cual todos son uno mismo, pero se vive con la experiencia de que lo que sucede le sucede a uno mismo, porque le sucede al uno vivido en uno mismo. Aquí no existen jerarquías ni divisiones, conceptos o valoraciones. Cada evento es total y posee la máxima importancia y simultáneamente ninguna. No se depende de nada y se depende de todo. El sí y el no, la presencia o ausencia, dejan de considerarse como opciones absolutas. Se planea y no se planea, se decide y no se decide, se vive y se muere simultáneamente. A todo se le ama porque en cada ser se vislumbra al todo. En cada acto converge la totalidad de una unión perfecta de proceso y meta, parte y todo, deseo y no deseo, conocimiento e ignorancia. Desde el fluir sin yo, lo que otros sobreentienden por costumbre o hábito, se percibe desde la frescura de una ignorancia de juicio iluminada de inocencia. Sin yo, la memoria se reconoce como transpersonal, porque tal es su verdadera naturaleza. Al recordar, no nos sumergimos en un universo personal y separado de los otros, sino que resonamos y sintonizamos la memoria colectiva y extraemos de ella lo que nos pertenece. Fluir en él sin yo es recibir sin obstrucciones ni filtros, abrirse a la realidad de la única mente y de la memoria humana total. El pensamiento flota y sin yo se registra. Cuando en el yo se habita, el pensamiento que flota se confunde en su origen y se piensa que del yo proviene. El misterio está en él, porque todo misterio es acerca de la unidad de la cual formamos parte. Cada unidad se siente en misterio, aunque en ella se parezca. Fluir en el sin yo es vivir la unidad como parte y como totalidad. Capítulo 6. El pensamiento místico y los modelos científicos. Los niveles de identidad en la Kabbalah y la psicofisiología. Vivimos en una época en la cual han comenzado a proliferar los intentos por fundamentar las experiencias místicas mediante diferentes modelos científicos, principalmente de carácter físico, recuérdese el Tao de la física, pero también fisiológicos, el modelo holográfico. Sin embargo, ningún místico verdadero aceptaría tal fundamentación, ya que los paradigmas de la ciencia cambian, mientras que la experiencia mística real se encuentra por definición y esencia basada en una realidad absoluta que no se modifica y trasciende todo esquema reduccionista. La ciencia intenta explicar las relaciones entre los diferentes eventos manifestados en la realidad física y que son capaces de ser medidos por instrumentos, observados utilizando la capacidad perceptual humana, mientras que la realidad a la que tiene acceso el místico o contemplativo se encuentra en un reino previo o trascendente con respecto a la manifestación física. Un místico genuino aceptaría, en cambio, la posibilidad de establecer relaciones entre la ciencia y la mística, siempre y cuando éstas no se interpreten como intentos reduccionistas de fundamentación de la mística por la ciencia. De la advertencia quisiera presentar una serie de relaciones que se pueden establecer entre la Kabbalah y un modelo psicofisiológico denominado la teoría sintérgica, que explica la percepción desde la referencia de la actividad cerebral. La teoría sintérgica. Esta teoría postula que entre la información que captan los receptores sensoriales, la retina por ejemplo, y la aparición de un percepto consciente, una imagen visual, existen por lo menos 5 transformaciones energéticas. La primera de ellas consiste en la traducción de la energía contenida en las ondas electromagnéticas y los fotones que impactan la retina de los códigos neuronales electroquímicos. Estos códigos, en forma de patrones binarios, son transmitidos al interior del cerebro a través de 1.000.000 de canales en cada nervio óptico. La segunda transformación acontece cuando se activa la corteza cerebral. Este manto neuronal, constituido por miles de millones de células nerviosas organizadas por capas, perciben los patrones binarios que provienen de la retina y del tálamo, una estructura intermedia entre la retina y la corteza, y activa grandes poblaciones de neuronas en las diferentes capas corticales. Esta activación tridimensional crea campos energéticos de interacción en la corteza, los que contienen la información en forma global. Al conjunto de estos campos, la teoría sintérgica los denomina campo neuronal. La tercera transformación acontece cuando el campo neuronal interactúa con la estructura básica del espacio, la llamada latiz del espacio-tiempo.
La cuarta transformación ocurre cuando la interacción entre el campo neuronal y la latiz desemboca en un patrón de interferencia hipercomplejo. Este patrón de interferencia constituye la estructura energética de la imagen. La quinta transformación acontece cuando, a través de circuitos especializados, la información de la activación del campo neuronal es reducida a neuroalgoritmos, los cuales concentran en patrones lógicos complejos las características globales de los campos neuronales. El patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo neuronal y la latiz y su neuroalgoritmización constituyen los correlativos fisiológicos de la imagen y su interpretación. La teoría sintérgica también postula la existencia de un observador, capaz de interactuar con el patrón de interferencia y atestiguar sus características. Por otro lado, la interacción entre el campo neuronal y la latiz posee varios niveles asociados y determinantes de la percepción, desde la experiencia conceptual concreta, la imagen de una roca, por ejemplo, hasta los niveles más trascendentes, cuando se alcanza la conciencia de unidad. Dependerá del grado de coherencia, de la frecuencia y de la densidad informacional del campo neuronal para determinar con cuál nivel correspondiente de la estructura de la latiz se establezca una interacción congruente y libre de interferencias. Según la teoría sintérgica, los niveles congruentes de interacción son los llamados niveles de la conciencia. Por lo tanto, la teoría sintérgica es un modelo general que pretende explicar la percepción humana en toda su extensión y modalidades. Los niveles del lenguaje. Antes de analizar algunas de las relaciones entre la Kabbalah y la teoría sintérgica, resultará interesante para el lector constatar que los mismos niveles a los que haré referencia al explicar el pensamiento cabalístico se pueden encontrar en los diferentes significados que casi cualquier comunicación verbal humana es capaz de asumir. A estos distintos niveles de significado los hemos denominado primero, segundo, tercero, cuarto y quintos lenguajes. Utilizaré la frase simple «yo quiero una manzana» para ejemplificar lo anterior. «Yo quiero una manzana», en el primer lenguaje, posee un significado concreto y literal, sin que se pueda deducir, a partir de este, otra cosa más que la manifestación de un deseo simple. La persona que se comunica en el primer lenguaje lo hace también a partir del nivel de la conciencia literal y concreto. Una frase en primer lenguaje no posee mayor significación o profundidad que la que le otorga el que la pronuncia, y no se debe entender más que en ese nivel. La misma frase «yo quiero una manzana» en el segundo lenguaje debe ser entendida como poseedora de un significado más personal, idiosincrático y profundo. Se utiliza la frase para transmitir, además de un lenguaje literario y concreto, otro que hace referencia a un evento generalmente matizado por la emoción. Por ejemplo, las manzanas eran la fruta preferida de un familiar al que se recuerda mediante ella. Así, con «yo quiero una manzana» se está haciendo la siguiente referencia subtextual: fulanito gustaba de las manzanas al igual que yo. Solamente un interlocutor familiarizado con la referencia personal podrá captar el significado de esta frase, es decir, una comunicación en segundo lenguaje debe ser entendida en el mismo nivel para que la comunicación sea adecuada. En otras palabras, los que se comunican deben expresarse en el mismo nivel para poder entenderse. El tercer nivel de lenguaje hace referencia a los contenidos más generales, universales y profundos que los niveles previos, aunque incluye a estos. «Yo quiero una manzana» en tercer lenguaje puede significar «las manzanas son un alimento sano, capaz de otorgarme salud y bienestar, además de recordarme a fulanito», etc. De la misma forma que en el primer grado y segundo lenguaje, el significado al que se hace referencia en el tercer lenguaje solo será entendido fielmente por una escucha funcionando y resonando en la misma referencia de significado que el emisor de la comunicación verbal. El cuarto lenguaje es un nivel trascendente en el cual «yo quiero una manzana» hace referencia, por ejemplo, a las relaciones bioenergéticas entre la naturaleza y el ser humano, a las constantes ecológicas del planeta, al ser humano y al reino vegetal como una unidad, con dinámicas de intercambio compleja, etc. Aquí el emisor de la frase está transmitiendo un conocimiento implícito, sofisticado y repleto de consideraciones biológicas, sociales y aún psicológicas, utilizando como pretexto una simple frase. Establecer una comunicación en cuarto lenguaje constituye una plataforma simbólica para un intercambio de conocimientos y para un contacto con aquello que trasciende lo concreto. Mientras mayor sea el nivel de lenguaje,
más inclusiva, potente y abstracta será la comunicación y sus significados. Podría suponerse la existencia de un quinto lenguaje, cuyo nivel de significado haría referencia a la totalidad o a la unidad. Este quinto lenguaje sería el que estaría implicado en cualquier comunicación de un verdadero místico y solo podría ser entendido por un contemplativo, funcionando en el mismo nivel de conciencia que aquel. En este caso, yo quiero una manzana, se entendería como una referencia a la existencia de la vida o al deseo de recibir ayuda de una criatura por parte del Creador. Los niveles cabalísticos. Según la Kabbalah, el ser humano posee la capacidad de funcionar también en 5 niveles diferentes, a saber: 1. Alma, Nefesh. 2. Espíritu, Ruach. 3. Neuma, Neshamah. 4. Esencia viva, Yai. 5. Singularidad, Yeidah. Nefesh, el nivel del alma, se refiere a esta en su estado cotidiano y común a todo ser humano, por el simple hecho de serlo. Nefesh en extensión y origen se sitúa en la existencia planetaria y podría considerarse como el nivel no físico de la psique asociado con la vida terrenal y el cuerpo, lo que liga con el cuerpo y se identifica con la vida en el cuerpo. El Ruach, espíritu, posee un territorio que trasciende lo terrenal y está más ligado con el sistema solar como una totalidad. De acuerdo con Yechiel Shemer, Ruach literalmente corresponde o depende de la conciencia del sistema solar y constituye un puente de conexión entre el alma ligada al cuerpo y a la tierra. Neuma o Neshamah trasciende incluso al sistema solar y se liga a la conciencia de la galaxia. Para que un ser humano funcione en el nivel de Neshamah, debe ser lo suficientemente puro como para integrarse a la conciencia galáctica. Cada nivel del Kabbalah aproxima al hombre a Dios y a su totalidad. En Yai, esencia de lo viviente, la conciencia humana es la esencia de la vida. Yai se encuentra más allá del alma, del espíritu y del neuma, aunque los incluye. Un ser humano en Yai se vive como partícipe, heredero y poseedor de la esencia misma de lo viviente. Ha trascendido su cuerpo, sus posesiones terrenales, al sistema solar y aún la galaxia, y está más cerca de la totalidad y de su creador. En el quinto nivel, cuando el hombre se vuelve una singularidad en Yehidad, el ser humano se transforma en creador. Su conciencia es la de todo el universo y su identidad es la de la totalidad de una unidad perfecta. Es el todo y simultáneamente es él mismo en una singularidad sin divisiones ni partes. El dictum bíblico, yo soy el que soy, hace referencia a este nivel de singularidad. El camino del desarrollo desde el alma hasta la singularidad es un retorno a lo que cada ser humano es en realidad, el creador de su experiencia y de su mundo. Según la Kabbalah, cada ser humano posee porciones del alma, el espíritu y la esencia viviente de muchos seres que lo conforman, con una serie de potencialidades y atributos que tendrá que desarrollar y manifestar antes de poder llegar a la singularidad, en la que regresa a sí mismo y se vuelve creador. En el budismo se hace una consideración similar. No existe un creador externo del universo, sino que cada ser humano es creador. Este desarrollo, de ocurrir, implica una purificación, un desapego y una apertura para percibir cada vez más diferentes niveles de la realidad. La tendencia a recibir se comienza a invertir a partir del momento en el que el hombre alcanza el nivel del espíritu en Ruach. En Nefesh, el hombre no es capaz de dar ni de crear. Lo único que conoce y quiere es recibir. Desde Ruach y en adelante comienza a sentirse satisfecho con dar, hasta que en la singularidad se manifiesta como creador y dador absoluto. Dios no desea recibir sino dar, y hacia Él se dirige el hombre que se purifica. Los niveles de la identidad y de la percepción. Como vimos antes, de acuerdo con el modelo psicofisiológico conocido como la teoría sintérgica, la percepción es un producto de la interacción entre el resultante final de la actividad cerebral, el campo neuronal, y la información contenida en el espacio. La identidad personal posee tantos niveles como los que puede asumir esta interacción. De esta forma, aunque todos los seres humanos somos capaces de percibir aproximadamente las mismas realidades, cada individuo se manifiesta con diferentes niveles de las mismas. La identificación con un nivel determina y es determinada por el nivel del lenguaje y el entendimiento del lenguaje de tal nivel. Así, si la identidad se asocia con el mundo concreto,
El primer lenguaje será la herramienta verbal con la que se comunicará tal entidad. En cambio, si la identidad es más abstracta y está ligada con una percepción más trascendente, el tercero o aún el cuarto lenguaje será su instrumento de comunicación. El lenguaje de la unidad de la singularidad del sí mismo requerirá la utilización del quinto lenguaje, en el que cada objeto, persona o evento hacen referencia a una totalidad. Desde un punto de vista lógico, asumir la correspondencia entre la singularidad y la totalidad parece contradictorio y paradójico, pero en la vivencia del místico, ambos extremos forman una unidad. De esta forma, el primer y el quinto lenguaje son indistinguibles desde el punto de vista de un oyente que funcionase en el primer lenguaje, pero su entendimiento es totalmente diferente para quien vive en la conciencia de Yeidá y funciona en el quinto lenguaje. Cuando un ser humano se sabe poseedor de una identidad que incluye, pero que no se limita a su existencia corporal, a su historia personal, a sus posesiones, nombre, posición social, o aún a sus pensamientos, y se reconoce como un ser viviente o como existencia pura, su identidad se expande porque incorpora en sí mismo la identidad global de lo viviente o de lo existente. En este nivel de identidad, el yo mismo no está referido a ninguna condición individual restringida, sino a la percepción de uno mismo como existencia o como vida. No es una pérdida de la individualidad, sino una expansión de la misma. Tanto los niveles de la percepción como los de la identidad están interrelacionados y conectados con los de la Kabbalah, así como en el funcionamiento del cerebro. De hecho, el estudio de la estructura cerebral es un medio para entender algunas de las leyes comunes en todos los niveles. Estas leyes podrían resumirse en los siguientes puntos. 1. Cada nivel incluye a los previos. 2. Cada nivel incorpora mayor información que los previos. 3. Cuanto más elevado sea el nivel de identidad, más natural es su vivencia. 4. Los niveles más elevados están más interconectados entre sí. 5. A medida que la identidad se expande, se incrementa la sensación de amor y el sentimiento de igualdad y camaradería. 6. La individualidad no se pierde a medida que se asciende de nivel en nivel, sino que se expande y fortalece. 7. La sensación de mismidad y poder se incrementan de nivel en nivel. El cerebro como modelo. Las leyes de los niveles de identidad se pueden deducir a partir del conocimiento del funcionamiento del cerebro. No es mi pretensión realizar aquí un análisis exhaustivo o técnico del funcionamiento cerebral, pero sí destacar algunos aspectos del mismo que se relacionan con los niveles de identidad y sus leyes. El más importante de estos aspectos es el relacionado con la inclusión de información y su producto, los neuroalgoritmos. Para explicar este concepto de neuroalgoritmo, primero es necesario saber que, en general, cada elemento de un cerebro está conectado con el resto a través de una red de interconexiones muy complicada. De esta forma, dentro de esta red, existen componentes que reciben información de muchas fuentes. En la retina humana, por ejemplo, las neuronas de salida en el nervio óptico reciben información de cientos de receptores. Los circuitos que concentran información, como los de la retina, se denominan circuitos de convergencia. En un circuito de este tipo existen muchos niveles, cada uno de los cuales concentra mayor información que los previos. Cualquier código que contenga información concentrada es un algoritmo. Una fórmula matemática es un algoritmo. Lo mismo que el ácido desoxirribonucleico, la estructura encargada de la herencia. También en las semillas de un árbol, este último está contenido en forma algorítmica. En el cerebro, los códigos que conectan información a través de los circuitos de convergencia se denominan neuroalgoritmos. Según la teoría sintérgica, los niveles de identidad son procesados y se asocian con los neuroalgoritmos cerebrales. Cuanto más potente sea un neuroalgoritmo, mayor información concentrará y mayores interpelaciones con otros elementos incluirá. También contendrá mayor poder y unidad, y en general mayor será su capacidad de activar los niveles de identidad más avanzados. El campo neuronal. Pero obviamente, la vivencia de la identidad no puede reducirse a un funcionamiento neuroalgorítmico. Este último, junto con los circuitos cerebrales de convergencia, constituye el fundamento anatómico-fisiológico del lenguaje, el pensamiento y la lógica, además de ser un modelo de los niveles de identidad, pero no su realidad fáctica.
Esta última se encuentra más cerca del producto final de la actividad cerebral, el llamado campo neuronal. Para entender el concepto de campo neuronal, es necesario considerar la existencia de una estructura básica del espacio. La física contemporánea habla de esta estructura considerándola como una especie de red o matriz en la cual se inscribe la información. A esta red celosía, enrejado o matriz, se le conoce con el nombre de latiz. Según la teoría sintérgica, cada una de las activaciones de las neuronas del cerebro modifica la latiz. Puesto que las neuronas están interconectadas entre sí, la totalidad de sus interacciones produce una alteración compleja de la latiz, que es percibida como una imagen visual, un sonido y en general como la realidad que somos capaces de experimentar. Según esta misma teoría, los niveles de identidad se asocian con las modificaciones de la latiz dadas por los procesos neuroalgorítmicos. El campo neuronal es un campo energético que resuena con la latiz. Esta resonancia posee muchos niveles de complejidad, cada uno de ellos dando lugar a diferentes percepciones y a distintas identidades. Rupert Sheldrake ha postulado que incluso la memoria depende de la calidad y las características de estas resonancias. La identidad como percepción de uno mismo sería el resultante de una de estas resonancias. Por ejemplo, la identidad humana sería el efecto resultante de la interacción de todos los campos neuronales humanos en resonancia con ellos mismos y con la latiz del espacio. La identidad de una planta dependerá de la resonancia de sus campos energéticos que sean capaces de establecer con la estructura genética de su especie. Según Sheldrake, el recuerdo de uno mismo y la continuidad de la propia identidad es el resultado de la resonancia de nuestros campos de energía con nuestra propia estructura. Desde esta perspectiva, la identidad de un místico dependerá de la capacidad de su campo neuronal para contactar con el nivel energético asociado con su estado de conciencia, la posibilidad o no de recibir. De esta forma, la sabiduría cabalística y el conocimiento físico y psicofisiológico se complementan entre sí y constituyen un cuerpo vivencial y conceptual unificado. Esto no quiere decir que la ciencia fundamenta la mística, tal y como se advirtió al principio, sino que ambas se relacionan entre sí y fortalecen un entendimiento que la vivencia pura no posee. Tanto la Kabbalah como la teoría sintérgica aceptan la existencia de diferentes niveles de conciencia y de identidad. Estos, en la teoría sintérgica, se asocian con los estratos de la estructura del espacio, con los cuales el campo neuronal logra crear un patrón congruente de interacción. En otras palabras, según la teoría sintérgica, la experiencia resulta de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, pero esta interacción solamente es congruente y libre de ruido en ciertas zonas de interacción. A estas zonas se les podría conceptualizar como bandas o estratos discretos o cuánticos. Entre estas bandas, la misma interacción entre el campo neuronal y la latiz desencadena un proceso energético lleno de ruido y de falta de claridad o congruencia. Por lo tanto, en los estratos intermedios entre las bandas, la experiencia no aparece o aparece caótica. Los niveles de la identidad y las cualidades de la percepción se asocian con las bandas de interacción congruente. En la Kabbalah se conceptualiza algo similar. Por ejemplo, Itzhak Ginsburg, un cabalista radicado en Israel, sostiene que la Kabbalah habla de dos luces en la interacción como necesarias para la creación de la percepción. Estas dos luces o emanaciones interactúan en forma clara solo en ciertas zonas o estratos. Cuando la conciencia humana penetra en las zonas intermedias de interacción, la experiencia resultante es el caos. En conclusión, tanto la teoría sintérgica como la Kabbalah sostienen puntos de vista similares, aunque utilizando un lenguaje diferente. Ambas afirman la existencia de niveles de identidad y de conciencia, intentando fundamentarlos con una herramienta conceptual sofisticada, por un lado, basada en el pensamiento y la experiencia mística, y por el otro, en un concepto científico. Ni la teoría sintérgica es un intento de fundamentación de la Kabbalah, ni la Kabbalah se puede juzgar desde el punto de referencia de un paradigma científico particular. Simplemente ambas disciplinas están relacionadas y parecen referirse al mismo campo existencial. Si quieres escuchar el próximo capítulo de este audiolibro, activa la campanita, comenta, comparte y dale like a este video. Así, creceremos aún más nuestra comunidad. Te espero en la próxima lectura para tu alma.